¿Qué más? Bueno, vámonos con el último tema, es la columna, ¿verdad? Se llama la columna Violencia y miedo que atemorizan votantes. Déjeme primero le aclaro que esta columna se redactó desde el sábado, porque yo tengo que mandar los fines de semana un día antes a los periódicos que distribuyen esta columna. Entonces no la puedo mandar el domingo porque no les da tiempo a los periódicos. Entonces, muchos de los periódicos de provincia cierran el domingo, entonces hay que mandar la columna el sábado. Y dejan nada más una pequeña plantilla para lo cotidiano, lo fuerte. Entonces no pude hablar del debate. Mi opinión del debate va a ser mañana. Pero, de todas formas, aquí hago un análisis de lo que yo creo que va a pasar a partir del debate. En política nada es casual, pero tampoco existen casualidades en los tiempos electorales como los que hoy estamos viviendo en México. Y no es casual, por ejemplo, que un ex servidor público y que es muy cercano al presidente haya aparecido con una playera alusiva a que la Santa Muerte está con López Obrador. No es casual que desde Palacio el propio López haya dicho que los jefes de los cárteles de la droga son gente esencialmente respetuosa y que simplemente se matan entre ellos. No es casual el secuestro y crimen de un periodista de Morelos que era un severo crítico del gobernador con licencia Cuauhtémoc Blanco. No es casual que se hayan descubierto 2 personas espiando la casa de campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez cuando la hidalguense alcanzó a la candidata oficial en las encuestas. No es casual que la señora Tatiana Cloutier haya reconocido de manera pública que en Sinaloa y en otras entidades el que manda y mueve la economía es el crimen organizado. En efecto, nada de lo anterior y de lo que veremos hasta el 2 de junio es casual, porque se trata de las típicas estrategias electoreras extremas, como sembrar violencia y miedo entre los votantes para desalentar el voto. Sí, recursos típicos del fascismo y del populismo que pretenden, por un lado, sembrar la semilla del miedo entre los electores a través de exacerbar la violencia y, por el otro lado, normalizar la participación política de los grupos criminales. Pero vamos por partes. Lo primero que debemos entender es que los tiempos electorales extremos, como los que estamos viviendo en México, también son tiempos de reacciones extremas. Es decir, se lleva a cabo en los hechos la tercera ley de Newton, que dice: a toda acción corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Es decir, que en la medida en que la candidata opositora alcanza a la candidata oficial, veremos una mayor polarización entre el gobierno y sus opositores. Por eso, en un extremo propagandístico, se difunde de forma profusa la playera en la que aparece la imagen de la Santa Muerte como aliada de López Obrador, es decir, se siembra miedo entre los votantes, en su mayoría católicos, con la finalidad de atemorizar y desalentar el voto. A su vez, sabedor del papel relevante que tiene y tendrá en la elección del próximo 2 de junio los grupos criminales en todo el país, el propio Obrador dice que son personas respetuosas y que nadie debe temerles, ya que solo se matan entre ellos. Lo que busca el presidente es mandar el mensaje de que los votantes se dejen llevar por las bandas criminales al momento de sufragar y que no tengan miedo a esas personas respetables y buenas. Pero en el otro extremo, un grupo criminal secuestró y mató al periodista Roberto Carlos Figueroa, quien era uno de los más críticos del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. El mensaje es claro: esto les va a pasar a los críticos del poder y del presidente. El espionaje no es nuevo, y menos en tiempos electorales. Sin embargo, en días pasados fuimos testigos de algo que parecía más un montaje y su respectivo mensaje que un verdadero caso de espionaje. Resulta que fuera de la casa de campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez fueron descubiertos un grupo de espías que fotografiaban y videogrababan a todos los asistentes al cuartel general de la opositora. ¿O eran espías idiotas o fueron parte de un mensaje a la candidata presidencial? ¿Mensaje de que algo le saben? Es pregunta. También de manera inusual, la exsecretaria de Economía del gobierno de López, Tatiana Cloutier, acudió a Sinaloa a participar en un debate en radio y televisión, en donde dijo que la economía de Sinaloa la movía el narcotráfico de una manera importante.
¿Cuál es el mensaje? Sí, de nueva cuenta, mandan decir desde el poder que nadie se escandalice por la participación del crimen en las elecciones, ya que desde hace años las bandas del crimen están metidas en la política, en la economía y en todo. Sí, no hay casualidades en política y tampoco en las elecciones. Lo que buscan desde lo más alto del poder es sembrar miedo a través de la violencia y de la normalización de la participación del crimen organizado en los procesos electorales. ¿Lo dudan? Al tiempo. Mire, estas estrategias las utilizaron Mussolini, las utilizó Hitler, las utilizó Stalin, las utilizó Mao en China, las han utilizado muchos dictadores. Por ejemplo, en China, la represión se dio a través de una cosa que le llamaron la revolución cultural. Y la revolución cultural no era otra cosa más que perseguir a los opositores, apalearlos y luego meterlos a la cárcel. Y entonces los demás veían eso y decían en la madre, y pues ya se tranquilizaban. En la Unión Soviética de Stalin y de todos estos locos, y todavía existe eso, los periodistas críticos son envenenados, aparecen muertos de la nada, o son mandados a los campos de concentración en Siberia. Todavía existen campos de concentración. Entonces, el miedo, el terror, a través de la violencia, es parte de estas jugarretas. En el caso de Hitler, por ejemplo, en Berlín, yo he tenido la oportunidad de estar en Berlín. Hay lugares en donde dice, aquí en esta casa tal y tal cosa. Llegaban los policías, los militares, y sacaban a la gente, la golpeaban y en medio de todo el mundo para que todos vieran. Y llegaban así selectivamente, nada más, por este y luego por aquel. Y se los iban llevando a los campos de concentración. Eso es el miedo para mantener el poder. Y es lo que están haciendo estos locos. Y en la medida que Xóchitl vaya avanzando, se va a radicalizar la postura dura del gobierno de López. Ya lo van a ver. Vámonos, comentarios. Mario Calderón, respetuoso, un homicida, exacto. AMLO ha perdido lo que le quedaba de razón. No, nunca ha tenido razón, ni vergüenza. Brasilia LOAR, recuerden dejar su importante like, gracias. Brasilia, le mando un gran abrazo, gracias. Copetes Guajardo, un verdadero hombre no abraza a los criminales, exactamente. Lourdes Guzmán, buenas tardes. Creo que a todos se les olvida que entre corrupciones y desatinos, el PRI y el PAN hacen muchas cosas buenas, entre ellas construir los pilares de un país con derechos. Hicieron muchas cosas buenas, pero los peores del PRI, del PAN y del PRD se fueron a Morena. Hoy están en el poder. Almele Torres, me dio mucho coraje que el borracho de cantina de Calzada de la Viga de Maynés se refiriera a la momia como la doctora y a Xóchitl como la candidata del PRI. No, bueno, imagínense, ¿no? Esos son los hombres respetuosos de las mujeres. En un debate televisado a nivel nacional, no, bueno. José Manuel Alemán Tocayo, yo digo que antes de que investigar corruptos, mejor cerrar las oportunidades de saquear el erario. Eso sí que le dolería a la rata, pero es que tienen el poder. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es echarlos, ¿no? Luego ya empezar a ver. Es que el tema, le recomiendo un libro, ¿cómo se llama? Es un libro sobre Mussolini, no recuerdo el título, en donde dice fueron reconstruyendo después de Mussolini. Y, o sea, es titánico y hay que ir haciéndolo poco a poco. Y los criminales huyen y hay que irlos a traer desde quién sabe cuántas partes del mundo. O sea, es un trabajo bastante complicado. Raúl Quintanilla, Claudia, a punto de superar al Peje, pero en mentiras, apenas está en campaña, en mentiras, en falsedades, en hipocresía, en cinismo, sí, y apenas está en campaña. Aurelio Tapia, lo cierto Ricardo, Ricardo, es que Xóchitl no puede decir que va a hacer respecto a enjuiciar a los narcos gobernantes, como dices tú, al tiempo, si los investigara, según
seguro abrazos desde Irapuato. Mire, yo creo que tiene que decirlo. En mi opinión, un candidato que realmente tiene que decir, a ver, a todos los narcos los voy a meter al tambo. A todos los rateros de este gobierno los va a meter al tambo. Si no lo dice, algo está pasando. Pili García, buen debate y mejores los post-debate. Roberto Gil, también estuvo muy bueno, le puso una mega revolcada al exministro Saldívar, sí. Ese fue creo que en imagen, ¿no? Ese debate. Sí, Roberto Gil le puso una arrastrada. El peregrino Sheinbaum, al igual que su amo como flautista, aletargan con tanta mentira, por tanto, abramos los ojos y revisemos los números que son fríos y muestran el fracaso de este régimen de la muerte. Exacto. Muy bien.